mucha trayectoria que admiro mucho en lo personal, así que es fuerte estar acá compartiendo la mesa. Y mi trabajo se llama La fotografía y la muerte y es un texto y también un video a los cuales los pienso como inseparables, la idea es que dialoguen y el video no solo busca pensar sobre la imagen, sino con las imágenes. Así que bueno, le doy play y voy a leer. La fotografía y la muerte. Introducción. El antes de la fotografía. Parto de la foto imposible de la muerte de mi abuelo. Parto de ese momento indescriptible que punza para intentar desentrañarlo. Así como en la cámara lúcida, Roland Barthes parte de la foto de su madre para pensar la esencia de la fotografía, este trabajo surge de la pregunta que me generó ese momento. ¿Por qué, ante la presencia de la muerte en un ser querido, tuve el impulso de fotografiarlo en ese instante? Fue frente a esa necesidad que entendí parte de mi ligazón con la fotografía. El deseo imperioso de hacer una foto, pero no para producir un resultado, una imagen, sino que lo que verdaderamente importaba parecía ser la acción fotográfica. Sacar una fotografía como una experiencia fenomenológica, como un acto, como un gesto, más allá de su resultado ulterior. No saqué esa foto, no tenía cámara, pero lo que sí hice fue la acción corporal. Junté mis manos y armé un encuadre e hice clic. Ese solo hecho me tranquilizó, me alivió, y minutos después mi abuelo dio su último aliento. Por lo tanto, este texto es parte de un trabajo de duelo. Me sitúo entonces en el momento anterior a la foto. Me sitúo en el tiempo de la preproducción de la imagen, en esa pulsión que me lleva a desear originar una imagen. Momento que, si bien se ha ido modificando históricamente con la mayor facilidad que proveen los nuevos dispositivos de imágenes, es un momento que persiste a través de los tiempos, un momento que tiene algo inexplicable y que frente a la muerte conlleva una potencia particular. La foto no importa, la foto está después. Lo que me importa aquí es el antes de la fotografía, y el antes de la fotografía es el gesto de fotografiar. Tal como sostiene Flusser en los gestos, estos son movimientos del cuerpo o de un instrumento unido a él, para el que no se da ninguna explicación causal satisfactoria. A su vez son un movimiento simbólico que se escapa a la programación y al accidente. Esta pregunta por la intención y necesidad de fotografiar es mi punto de partida. A continuación, tomaré algunos ejemplos modélicos para interrogar distintos matices de la relación entre la fotografía y la muerte. 1. La muerte en la fotografía, morir ante la cámara. Muerte de un soldado miliciano es quizás una de las fotografías más conocidas que capta el momento de la muerte. Esta imagen retrata en forma directa la muerte en el campo de batalla del soldado Federico Borrell. Esta imagen congela ese instante en que disparan al mismo tiempo el arma de fuego y la cámara Leica. Como demuestra Susan Sontag, esta imagen se vuelve un ícono de la Guerra Civil Española, ya que la fotografía tiene la capacidad de condensar en ella un gran relato. La fotografía es como una cita, una máxima o un proverbio. Cada cual almacena mentalmente cientos de fotografías, sujetas a la recuperación instantánea. Si alguien nos dice Guerra Civil Española, probablemente invoquemos esta imagen. Ernest Junger fue quien dio cuenta de la irreprimible identidad entre la cámara y el fusil. Decimos disparar la cámara y dispararle a un ser humano, porque como él anunció, no hay guerra sin fotografía. Robert Capa toma esta imagen en el Cerro Muriano el 5 de septiembre de 1936. Su gesto de disparar la cámara es en un punto idéntico al gesto de disparar el fusil. Años más tarde, el 25 de mayo de 1954, Capa pisó una mina y murió con su cámara en mano. Esta imagen de Capa fue una de las primeras en abrir el debate en torno a la publicidad de la guerra y sus muertos. Hoy en día ya no nos sorprende la imagen fotográfica de un cuerpo sin vida. Estamos poblados de ellas, dice Sontag. Captar una muerte cuando en efecto está ocurriendo y embalsamarla para siempre es algo que solo pueden hacer las cámaras. Registrar ese momento intersticial de paso entre la vida y la muerte es algo sagrado, y vale la pena preguntarse si aún con la fidelidad que habilita la cámara, algo de ese momento puede acaso ser capturado, y si así fuera, si puede o debe ser publicado.
En este conocido caso, el valor es el del registro del momento decisivo, el cuándo y dónde sucede esa muerte. No la composición ni las cualidades técnicas de esta imagen, sino el actuar frente a la muerte. Mediatizado por la cámara, Capa pudo atreverse a disparar casi en simultáneo al arma de fuego y así registrar la muerte de otro. Allá lejos, alguien muere y alguien lo registra, y quien lo registra luego muere en condiciones similares a las que hizo su retrato. Y el público en su sillón nos dice: miremos cómo muere allá lejos un soldado miliciano. 2. Fotografiar a los muertos. Tenemos el deber de recordar a nuestros muertos. Alguien muere y queremos conservarlo. Actualmente acostumbramos a guardar una foto de nuestro ser querido sonriendo, en el momento de su máximo esplendor. O quizás una foto en la que nos encontramos junto a él, como un alivio contra el olvido. Esa foto del muerto suele convertirse en fetiche. Si, como dice Barthes, toda fotografía es un certificado de presencia y por su carácter inicial nos da el testimonio y la prueba de que esa persona realmente existió, también podemos decir que toda fotografía nos remite a la ausencia, ya sea de ese momento irrepetible o, como en el caso de las fotografías de nuestros muertos, de alguien querido que ya no existe pero existió. Sontag anuncia: desde que se inventaron las cámaras, la fotografía ha acompañado a la muerte. Y por este carácter inicial, dice que la fotografía es más efectiva que la pintura para evocar a los muertos. Un segundo caso interrogado será entonces ver de qué modos aparecen los cuerpos muertos en las fotografías. Las relaciones de las fotografías y los muertos fueron cambiando a través de la historia, de las sociedades. En la Inglaterra victoriana, por ejemplo, el género de fotografía post-mortem estaba instalado como una práctica común y compartida por diferentes clases sociales. Imágenes que hoy pueden parecernos imposibles y de mal gusto. No son imágenes de muertos públicos, como en el caso de las fotos de guerra, sino de muertos que pertenecen al mundo privado. La producción de imágenes de los muertos estaban entramadas en una serie de ritos en torno a la muerte. La temporalidad con la que se vivía el momento de la muerte, el de acompañar al muerto, de despedirlo, de guardar su recuerdo, de estar de luto, era desde ya muy distinta al hoy. En nuestro vínculo actual con la muerte pretendemos hacer todo rápido, limpio, efectivo, y así la muerte parece invisibilizarse. Mirar al muerto, mirar la muerte a los ojos y encontrar allí una suerte de belleza. La belleza de lo muerto, tituló alguna vez Desertó uno de sus textos. La foto del muerto ya no es tan solo la foto del instante, del momento, del tiempo, como es la foto de un cuerpo objetivado. Lo importante en esta imagen parece ser el quién murió. Y otra vez Sontag: las fotografías objetivan, convierten un hecho o una persona en algo que puede ser poseído. Las fotografías son un género de alquimia. Fin de cita. La imagen del cadáver del Che muerto en Bolivia, uno de esos muertos de todos, un muerto en un contexto de guerra, nos plantea otras consideraciones más actuales en torno a las fotos de cadáveres. Ernesto Guevara parece mirarnos en esta fotografía que inmortalizó el fotógrafo Freddy Alborta. Su cuerpo, en tanto cadáver, se vuelve un trofeo. Es un animal cazado y sus asesinos, cazadores orgullosos posando junto a su presa. Esta imagen cobra un peso objetual, logra saciar un deseo de posesión. ¿Acaso todas las fotografías no tienen algo de posesión y dominación? Exhibir a los muertos es lo que al fin y al cabo hace el enemigo. Y así, el cadáver del Che es exhibido por todo el mundo. Esta imagen sirve para retomar las siempre necesarias reflexiones de Sontag sobre la anestesia que nos producen las imágenes de guerra. Imágenes de contenido violento, que a su vez ellas mismas nos violentan, no solo por su contenido, sino fundamentalmente en su modo de aparecérsenos, a toda hora, en todo canal y medio. 3. Fotografiar en el momento de la muerte. Un tercer caso que tomaremos de estas posibles relaciones entre la fotografía y la muerte es el del camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen. Vemos con el plano secuencia de este camarógrafo el levantamiento denominado el Tanquetazo, en 1973. Los militares en la calle, bajando de sus tanques, los transeúntes huyendo. Estamos dentro de un plano secuencia típico.
El tiempo es real, la mirada es la del camarógrafo. Y estamos, en términos de Pier Paolo Pasolini, dentro del lenguaje de la realidad. Todo sucede sin que podamos aprenderlo o significarlo del todo. Un soldado avanza hacia el periodista, quien continúa filmando, como si la cámara fuera a protegerlo. Entonces el disparo irrumpe, hiere al camarógrafo y efectúa un corte, el montaje, e inicia el lenguaje cinematográfico. La cámara cae al piso, muestra el cielo y luego se apaga. El cuerpo herido también cae al piso, mira al cielo y comienza a apagarse. Leonardo muere horas después en el hospital. En su texto Observaciones sobre el plano secuencia de 1967, Pasolini parte de la imagen que registra el asesinato del presidente norteamericano John Kennedy, para así pensar el plano secuencia en analogía con la vida. Un plano que es infinito, subjetivo y en tiempo presente. Nos dice Pasolini que mientras tenemos futuro, es decir, una incógnita, no terminamos de expresarnos. Solo con la muerte se puede dar sentido a nuestras acciones. Por lo tanto, es absolutamente necesario morir, porque mientras estamos vivos carecemos de sentido, y el lenguaje de nuestra vida es intraducible. El lenguaje cinematográfico comienza entonces cuando interviene la organización, selección y coordinación de los planos. El lenguaje cinematográfico, y podríamos también pensar el fotográfico, con esta ordenación y conversión del presente en pasado, o sea, la capacidad de relatar algo, se caracterizan por el montaje, y es entonces que entran en relación directa con la muerte. Pasolini piensa la muerte como un corte en la vida. Este corte es el que permite narrar la vida, ordenar sus secuencias, seleccionar sus momentos relevantes. Cito: la muerte efectúa un montaje fulminio de nuestra vida, o sea, elige sus momentos verdaderamente significativos y los pone en sucesión, convirtiendo nuestro presente, infinito, inestable e incierto, en un pasado claro, estable, cierto, y que así se deja describir lingüísticamente. Solo gracias a la muerte nuestra vida nos sirve para expresarnos. El montaje, entonces, hace con el material de la película lo que la muerte hace con la vida. Fin de cita. En la imagen de Henriksen vemos como en un mismo disparo, que esta vez no es el de la cámara, sino el del arma, efectúa dos montajes simultáneos, el del material fílmico y el de la vida de Henriksen. Solo gracias a este montaje comienza entonces el sentido. El material fílmico, destinado a ser un registro periodístico del acontecimiento, deviene en película, deviene en un documento histórico y un material de la biografía de Henriksen, la última vivencia de esta persona antes de morir. En este plano secuencia, el acento está puesto en el cómo se muere, y así la vida de Henriksen sobreviene en otra distinta a la que venía siendo. Su nombre comienza a significar uno de los primeros asesinados en la última dictadura militar chilena y se convierte en un camarógrafo heroico, un caído en batalla, una persona cuya pasión y riesgo insisten hasta último momento. Todos estos sentidos aparecen solo a partir de este montaje fulminio. Cuarto caso, fotografiar para la muerte. Tomamos ahora un último caso en el que el plano secuencia entra en relación directa con la muerte. El cineasta Harun Farocki se pregunta por la relación de las técnicas modernas de guerra. En una de sus videoinstalaciones, Juegos Serios 3, Inmersión, Farocki realiza un video basado en una visita a un taller organizado por el Instituto para Tecnologías Creativas, un centro de investigación dedicado a la realidad virtual y la simulación por computadora. Allí se muestra un tratamiento terapéutico para veteranos de guerra que padecen trastornos de estrés postraumático. En las imágenes vemos escenarios ficticios de juegos de computadora, que sirven tanto para el entrenamiento de las tropas estadounidenses como para el tratamiento psicológico de los soldados que retornan de las zonas de conflicto. Los planos secuencia muestran una constante mirada sobre la muerte, una muerte que ya no parece ser lo que es. Los ojos son esta vez los del asesino, que ve cómo los misiles estallan, cómo la gente huye, con el arma siempre atenta, apuntando.
Las imágenes de este programa son similares a las del popular videojuego Counter-Strike. Es la mirada más despiadada sobre la muerte. Es una mirada fría, mediatizada, convertida en entretenimiento. Pero hay un paso más que observa Farocki respecto a la muerte en las sociedades actuales. Con la creación de las denominadas armas inteligentes, la cámara es puesta directamente en el proyectil. La cámara adopta el punto de vista del arma, generando así un nuevo tipo de subjetiva. Ya no nos identificamos con la mirada del soldado, sino con la del proyectil. A esta subjetiva, Farocki la denomina subjetiva fantasma, llegando así al punto máximo de deshumanización. Estas cámaras suicidas, al servicio de la destrucción masiva, mediatizan aún más nuestra relación con las muertes, generando desde un plano aéreo una lejanía extrema, una imagen abstracta, que no solo no nos conmueve, sino que nos deja intactos, espectadores de una guerra limpia, donde ya no solo no nos ensuciamos las manos con sangre, sino tampoco nuestros ojos, que no parecen contemplar aquello que contemplan. Es una negación de la muerte, una muerte neutralizada que no se dice muerte, que no se hace cargo de su existencia. Muerte que incluso puede ser bella, bella como lo era la guerra para los futuristas, y luego quizás lo fue para aquel piloto que tiró la bomba atómica en Hiroshima, y lo es hoy para los soldados que practican sus disparos mediante un videogame. Epílogo. El gesto de fotografiar. Si toda sociedad debe aprender a lidiar con la muerte y construir a su alrededor una serie de ritos que intenten explicarla, justificarla, dominarla, una de las paradojas fundamentales de nuestra sociedad es que la muerte está prácticamente ausente en el conjunto de nuestras prácticas, no entremezclada con nuestros quehaceres y pensamientos cotidianos, pero a la misma vez muy presente, insistentemente omnipresente en los medios de comunicación bajo la lógica del espectáculo. Por esta razón es que George D. Uberman, en su prólogo al libro de Farocki, Desconfiar de las imágenes, nos dice que la pregunta fundamental de este artista es ¿por qué, de qué manera y cómo es que la producción de imágenes participa de la destrucción de los seres humanos? Y podríamos agregar ¿por qué las imágenes se constituyeron como uno de los dispositivos fundamentales para relacionarnos con la muerte? Ya sea como una forma de mediatización, de talismán, de símbolo o de control, las imágenes siempre están presentes a la hora de enfrentarnos a la muerte y a los muertos. Solo el pasado puede ser narrado, y narrar es coordinar, organizar, otorgar sentido. La muerte puede dar sentido a una vida. La muerte y la fotografía parecen operar del mismo modo, convierten el presente en pasado, crean un detenimiento, un corte. El tándem La fotografía y la muerte, que planteamos como título de esta ponencia, ha recorrido distintas combinaciones y relaciones entre estos dos conceptos. La muerte en la fotografía, la muerte ante la cámara. Fotografiar en el momento de la muerte, morir mientras se filma. Los distintos modos en que aparecen los muertos en las fotografías, ya sea en el uso tradicional de los álbumes familiares, o en las antiguas fotografías post-mortem, hasta llegar incluso al cadáver como trofeo. Planteamos, por último, la fotografía para la muerte, donde el matar, morir, se vuelve un espectáculo inocuo. Y llegamos finalmente a fotografía/muerte. Y así poder decir, la fotografía es la muerte, o la acción de la fotografía es como, y la acción de la muerte es como la de la fotografía. Hacer clic es convertir lo vivo en muerto, lo presente en pasado, el sinsentido en sentido. Consideramos que en tiempos de la posfotografía aún es necesario pensar y repensar, así como lo hacía Barthes, en la esencia del fotografiar. En este caso consideramos que parte de esta esencia, si es que se puede denominar así, está íntimamente vinculada con la muerte. Las fotografías de la muerte, de los muertos, en la muerte, para la muerte, buscan llenar el vacío de sentido de la muerte, que es lo incomprensible e indecible por excelencia, y así crean relatos para la vida. Me queda nada de tiempo, ¿no? Leo el último párrafo. Bueno, entonces vuelvo a la pregunta inicial de la ponencia para cerrar.
por qué frente a la muerte de un ser querido tuve la intención de sacar una fotografía. En ese momento decisivo, frente a la muerte de mi abuelo, donde decidí tomar una foto, decidí registrar y ponerle el cuerpo a la imagen, pude restituir a la fotografía en su dimensión experiencial, centrarme en el acto de fotografiar, que es fundamentalmente retener, detener, buscar sentido. La muerte estaba viniendo, realizando su acción sobre la vida, que como dice Pasolini, es establecer un corte. Y yo, queriendo ganarle de mano, haciendo ese clic con mis manos, queriendo construir un relato de mi abuelo, su último relato con vida y por lo tanto un relato fallido, ya que recién a partir de su muerte podría ordenar y encadenar su identidad, otorgarle un nuevo sentido y escribir, por ejemplo, este texto.